Y Latinoamérica está con hartos temas. Está que arde hartos Latinoamérica, temas. Lucho, sí. Y aquí estamos viendo lo de Perú. Sí, lamentable de todas maneras, más allá si les guste a los peruanos o no, Dina Boluarte, acá hay algo detrás. O sea, estamos hablando del 7º presidente de Perú en los últimos 9 años. O sea, hablamos de una inestabilidad política que no parece mejorar, ¿no? Y en este caso fue rotundo, porque en otras veces habían desacuerdos dentro del Congreso para generar esta vacancia, pero por primera vez esto se hizo con todos los votos a favor. 121 legisladores respaldaron la vacancia presidencial sin votos en contra ni abstenciones. Bueno, ¿por qué? Lo habíamos revisado durante la semana pasada, creo que fue cuando hablamos de la generación Z, las protestas. Bueno, ellos fueron los últimos propulsores, pero sabemos que ella tenía una aprobación del 3%. Sí. Entonces también, sí, venía bastante compleja. El Congreso tiene una aprobación del 5%, o sea, tampoco está muy por encima de lo que era la gestión de Dina Boluarte. Clave en esto fue este atentado que sufrió este grupo de música que estaban tocando, estaban en el escenario, llegan, les comienzan a disparar. Fue clave esa situación. Sí, bueno, es que eso fue más que como nada... la gota que rebalsó el vaso. Eso, porque, bueno, tiene muchos problemas con el narcotráfico, con las bandas de crimen organizado y había mucha molestia, pero no era algo que había salido a la luz de tal forma. Y se vio que después de que sucedió eso tampoco cambiaron mucho las cosas. Y además, Dina Boluarte había sido apuntada por varios casos de corrupción, que suele pasar eso en los otros presidentes peruanos, ¿no? Y lo del Rolex Gate. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfectamente el relojito. Eso molestó mucho a la gente. Pero es que yo ahí le doy un punto también a los peruanos en ese sentido. Lo que hablábamos de estos últimos 7 gobernantes en 9 años, varios de ellos salieron por casos de corrupción bien complejos, casos de corrupción que no fueron fáciles. Y en ese sentido, Perú también ha dado una lección de institucionalidad. O sea, si bien yo creo que nadie quiere estar sacando presidentes constantemente como lo que está pasando en Perú, pero sí también se busca justicia. En Perú los presidentes han terminado condenados, quienes se han visto involucrados en hechos de corrupción han terminado con condenas judiciales. O sea, Alan García no terminó porque se suicidó antes, pero en general... Ollanta, el único que ha en el tiempo sí, pero también tuvo por ahí algún paso, claro. Pero en ese sentido habla muy bien de la institucionalidad peruana, Paloma. Sí, por ese lado, sí, porque quizás la ley no han metido la basura debajo de la alfombra. Claro, aunque eso les haya significado 7 presidentes en los últimos 10 años. Ahora, ¿cuál es la reacción de los peruanos con esta nueva destitución? Tenemos a nuestra enviada especial, Cintia, que está ahí justamente en pantalla con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos saber cuál ha sido la reacción de los peruanos tras conocerse esta noticia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Un saludo fraterno allá en Chile. Así es. Solo para precisar, 7 presidentes en los últimos 9 años, 8 en los últimos 10, y contamos en realidad al último presidente que terminó su mandato completo, que fue Ollanta Humala Tazo, quien gobernó el Perú del 2011 al 2016. Efectivamente, de un momento al otro y luego de este atentado que sufrió el grupo de música, uno de los grupos más queridos, más emblemáticos, el grupo Agua Marina, el último miércoles 8 de octubre por la noche, Dina Boluarte terminó siendo vacada, como bien lo señalan compañeros, por amplia mayoría en el Congreso. Había muchos cuestionamientos al gobierno de Dina Boluarte casi desde que inició su mandato allá en diciembre del 2022. Digamos, estaba, además de lo que ustedes han mencionado, el caso Rolex Gate, estaba el caso El Cobre, por el cual se le señalaba de haber ayudado a escapar a un prófugo de la justicia muy cercano al expresidente Pedro Castillo. Se le acusaba también por las 50 muertes en medio de las protestas sociales de inicio de su gobierno, violaciones a derechos humanos, casos de corrupción, Caliwarma, entre otros. El gobierno de Dina Boluarte fue muy cuestionado, sin embargo, siempre se mantuvo hasta cierto punto sólido porque trabajaba muy de cerca con el Congreso de la República, que en esos momentos la llevaba de la mano. Iban juntos, iba todo bien. Pero ¿qué pasa, compañeros? En abril del próximo año, Perú va a afrontar elecciones generales, unas elecciones que ya están convocadas para que haya un cambio de mandato en julio del próximo año. Estamos
estábamos en el último año de gobierno de la presidenta Boluarte. En este último año ya no se puede cerrar el Congreso. Recordarán ustedes que también el Congreso ha sido cerrado al menos una vez y hubo otra intentona también en el 2022. Entonces, la situación en Perú se sale completamente de control. Hay una ola de criminalidad organizada, de delincuencia muy grave que viene afectando a todos los ciudadanos de pie. En los últimos días, los transportistas han organizado paros muy duros, muy contundentes, en los cuales ustedes ven a los buses de transporte que no salen a trabajar, que bloquean las vías porque los están matando. Hablamos de más de 40 conductores de buses de transporte que han sido asesinados en atentados mientras trabajaban y con pasajeros. Entonces, había el rechazo de este sector, el rechazo de los empresarios, pequeños empresarios, comerciantes, emprendedores que son extorsionados día a día. Todos los días tenemos noticias de que mataron a uno por no cobrar cupos. Y a esto se sumó este atentado contra Agua Marina, que fíjense ustedes, se dio en medio de un concierto, fueron atacados por la espalda con armas de largo alcance, más de 27 casquillos de bala, 4 integrantes heridos, que felizmente ahora ya se encuentran fuera de peligro también, pero esto simplemente ya fue la gota que derramó el vaso. La población enardecida ya había convocado diversas marchas, la generación Z, los jóvenes, entre los jóvenes, Dina Boluarte tiene 0% de aprobación. Sí, compañeros. 0% de aprobación entre los jóvenes. La generación Z marchaba en las calles. Entonces, ¿qué dijo el Congreso? Esto no da para más. Necesitamos un chivo expiatorio, Dina Boluarte se va. Sí. Cintia, lo que te iba a preguntar, ¿la ciudadanía peruana se acostumbró a esta situación de constantes salidas de presidente? Porque recuerdo cuando fue la anterior, periodistas chilenos que estuvieron en Perú nos comentaban de que Lima seguía funcionando igual. No se veía afectada, la gente seguía haciendo su rutina normal. En parte, los ciudadanos y ciudadanas peruanas se acostumbraron a esta situación, ¿ya no les es nuevo? Es bastante anecdótico, sin embargo, bueno, hay que decirlo que el Perú es un país que sale adelante precisamente porque su gente sale a trabajar cada día. Muchísimas personas viven del día a día. Acá hay aproximadamente un 70% de informalidad en la economía, es decir, si yo hoy día no salgo a trabajar, no como, no llevo dinero a mi casa. Entonces el Perú, así tenga la crisis que tenga, tiene que seguir avanzando, no puede darse el lujo de parar, pero hasta cierto punto, no es que lo hayamos normalizado, pero han habido tantos cambios de presidente. José Gerí es el 8º presidente en 10 años, fíjese. Entonces es una situación bastante peculiar y que también habla de esos mecanismos, digamos, y enfrentamientos entre los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, que desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones en el año 2016 simplemente se agudizaron, no hubo tregua para ninguno de los dos bandos y bueno, finalmente las crisis políticas siempre terminan llevando eso, a la vacancia o la renuncia de los jefes de Estado. Sí, Cintia, te quería llevar ahora bueno, en la actualidad, ¿no? José Gerí tiene que asumir entonces como el nuevo presidente porque no existía un vicepresidente y las reacciones fueron inmediatas. La verdad es que no tiene mucho apoyo porque tiene una denuncia de este año por abuso sexual, se la ha ido investigando y la verdad es que tiene... Personaje controversial, ¿ah? Súper controversial, además casos por corrupción. La gente dice, él no nos representa, entonces si es que vienen elecciones programadas para 2026... La verdad es que es extraña la decisión, en vez de esperar... Porque era la primera autoridad, porque era el presidente del Senado. Pero pensando que él era el que le iba a seguir, ¿por qué apoyar la vacancia cuando era un personaje súper controversial y que puede desatar de nuevo la ira en la gente? Seguidor de Mia Khalifa. Es bastante cierto. José Gerí ya ha asumido, de hecho, la presidencia de la República, ya está en Palacio de Gobierno. El día de ayer se reunió con los altos mandos militares, que acá en el Perú es importantísimo, porque si bien las Fuerzas Armadas no son delincuentes en la ley, en la teoría, en la práctica son los que han decidido finalmente si un golpe de Estado va o si un presidente se queda o se va. Entonces, José Gerí ya es el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno, bastante cuestionado, efectivamente tiene esta acusación
por violación sexual, la cual ya ha sido archivada por quien ahora es el fiscal de la Nación interino, cuestionamientos por presuntos recibimientos de coimas, corrupción, cuando ha sido jefe de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Y sí, ¿por qué? Ustedes se preguntan por qué vacarlo a Gerí. La mayoría... ¿Por qué vacar a Dina Boluarte? La mayoría de partidos que están en el Congreso y que han promovido la vacancia de la señora Dina Boluarte están en carrera política. Renovación Popular es el partido del actual alcalde de Lima, candidato a la presidencia. Avanza País tiene su candidato. Fuerza Popular, como siempre, con la señora Keiko Fujimori también. Entonces, la situación acá en el Perú está descontrolada. Las personas salen a marchar día a día. Y mi opinión personal es que lo mínimo que necesitaban era un chivo expiatorio y dijeron, bueno, ¿quién no tiene apoyo político? ¿A quién nadie la quiere? ¿Quién no tiene respaldo o ningún partido en el Congreso? ¿Quién es el eslabón más débil de toda la cadena? Dina Boluarte. Se va Dina Boluarte y la vacaron en una cuestión de vacancia express, porque normalmente esto requiere... Ok, hoy día apruebo la moción de vacancia, la admisión de la moción de la vacancia, la llamo a la presidenta para que venga unos días después con su abogado, se pueda defender y luego de esto debato la moción de vacancia, leo las razones por las cuales estoy vacando y la vaco, pero esto no fue así. Las mociones entran 5 de la tarde, a las 9 de la noche se admiten, se la cita a la presidenta, a la expresidenta ahora a las 11:30 de la noche, la presidenta no va y a las 12:10 de la noche ya tenemos nuevo presidente. O sea, fue súper muy rápido. Sí, y bueno, ¿qué es lo que se viene? Ya se han anunciado protestas. Habían protestas convocadas desde antes de la salida de la señora Boluarte para este 15. Las protestas siguen convocándose. Ahora se han sumado incluso colectivos o grupos de mujeres organizadas que rechazan, por supuesto, a José Gerí en el cargo por estas denuncias que tiene por violación sexual, entre otras. Entonces, ¿esto va a calmar los ánimos? No lo sabemos, lo dudamos, porque finalmente el mensaje en calles es que se vayan todos. Ok. Cintia, muchas gracias por el informe. Nos quedó la película clarita de lo que está pasando en Perú. Gracias, Cintia. Un abrazo.